Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse el día de hoy a esta plática en la que trataremos algunos puntos importantes sobre una pintura del Museo del Colegio de las Vizcaínas. Les voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ver la presentación. Entonces, bueno, me presento, yo soy Claudia Alejandra Garza, yo soy licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, y bueno, estoy concluyendo mis estudios de maestría en Historia del Arte en la UNAM, y bueno, dentro de mi trayectoria como restauradora, tanto en algunos museos de Lina como el Museo del Carmen, el Museo del Virreinato, he tenido la fortuna de restaurar algunas obras importantes, sobre todo pintura de caballete y escultura policromada, y posteriormente con mi colega Naitza Santiago en Garza y Santiago Restauración, pues hemos tenido también la dicha de contar con algunos proyectos interesantes. Y justamente esto es parte de un proyecto en el que hemos restaurado algunas pinturas del Museo de las Vizcaínas y pues en ese sentido quiero agradecer muchísimo a Lisette Armenta, la directora del museo, por la confianza tanto para la restauración como para que yo en este momento les esté platicando un poco sobre lo que hemos encontrado, porque han sido hallazgos súper interesantes tanto con esta pintura como con otras que ya después tendremos la oportunidad de platicar. Bueno, la plática se titula Una vera efigie en el Museo Vizcaínas, la restauración de la pintura de la Virgen de los Remedios y su vinculación con la verdadera imagen. En esta pequeña plática yo voy a tratar algunos puntos. En primer lugar, quiero contarles un poco sobre la historia de la Virgen de los Remedios. También voy a hablar de la misma Virgen de los Remedios, de un poco parte de su restauración que yo realicé en 2019 y posteriormente la Virgen de los Remedios de Vizcaínas, la pintura como tal, y su vinculación con esta verdadera imagen de Remedios de Naucalpan. Y posteriormente también les voy a contar un poco de los procesos de restauración que hicimos a la pintura. Bueno, estos dos imágenes que les pongo aquí son publicaciones importantes que giran en torno a la historia de la Virgen de los Remedios. La primera es la de Fray Luis de Cisneros, que se publica hacia 1621, que es Historia del Principio y Origen, Progresos, Venidas a México y Milagros de la Santísima Imagen de Nuestra Señora de los Remedios, Extramuros de México. Y la segunda es de Francisco de Florencia, que justamente es la milagrosa invención de un tesoro escondido en un campo que halló un venturoso cacique y escondió en su caja. Y bueno, ahí se explica un poco parte como del hallazgo y de toda la historia de Remedios. Entonces vamos a retomar un poco a Fray Luis de Cisneros. Entonces, bueno, para contarles de la historia de Remedios. En teoría, ¿no? Lo que narra Fray Luis de Cisneros es que Juan Rodríguez de Villafuerte, soldado que llega con Hernán Cortés, trae la imagen de Remedios consigo. Obviamente en todo este momento, ¿no? Álgido, bélico, pues hay vicisitudes y bueno, una de las cosas en la que se ha podido como pues considerar parte de la historia de Remedios es que Hernán Cortés la coloca en Templo Mayor, no sabemos exactamente si corresponde a la Virgen de los Remedios, pero bueno, pues se sabe que se coloca una imagen de la Virgen en Templo Mayor. Posteriormente, en este momento en el que los españoles van a salir de Tenochtitlán y se van por la México-Tacuba, por la calzada de Tacuba, en la noche triste ellos llegan hacia Totoltepec y ahí pues se sabe que la Virgen pues los ayuda, ¿no? Para esta parte en la que pues estaban teniendo problemas y estaban siendo derrotados. Posteriormente entra otro personaje a la historia, que es Juan Secuautli, porque es un indígena que va a tener algunas visiones sobre la Virgen, incluso va a recibir milagros de parte de la Virgen. En este grabado que tenemos aquí de 1663, podemos ver a la Virgen al centro con su peana del siglo XVII y algunos de los milagros, ¿no? Por ejemplo, este o esta parte, este otro. Y bueno, pues entonces se supone que Juan Rodríguez de Villafuerte esconde a la Virgen de los Remedios debajo de un maguey. Entonces,
Juan Secuautli encuentra la imagen hacia 1540, la va a resguardar en su casa por 12 años, como podemos ver aquí en esta parte del grabado, donde la metía en una cajita. Y bueno, posteriormente obviamente era necesaria la construcción de una capilla, y entonces se construye, y para 1575 ya se hace como una remodelación y una, digamos, como iglesia un poco más en forma, y para esa misma fecha es importante que se funda la cofradía, ¿no? En 1575. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las pinturas en donde se representa Remedios, este hallazgo por parte de este indígena Juan Secuautli, ¿no? Lo podemos ver aquí, el maguey, que va a ser uno de los atributos de las pinturas, ¿no? De la Virgen de los Remedios mismos, y esto se encuentra en la Pinacoteca de la Profesa, y esta que es un retablo de la Virgen de Guadalupe, que es muy interesante ese punto también, y donde aparece esta imagen, esta pintura realizada atribuida a Miguel Cabrera, ¿no? Hacia 1750 en la iglesia de la Merced de las Huertas, también en Tacuba. Entonces son las imágenes características de Remedios, ¿no? Otros datos interesantes es que en 1574 el virrey Martín Enríquez la proclama patrona de la Nueva España, ¿no? Entonces, y posteriormente viene la fundación de la cofradía. Gracias a los estudios de varios investigadores, pero sobre todo a los realizados por la doctora Rosario Inés Granados en su tesis doctoral justamente sobre la devoción a la Virgen de los Remedios, es que sabemos que la Virgen realizó 75 procesiones a la capital, realizadas entre 1588 y 1881. Entonces, durante estos 3 siglos, la Virgen bajó por la México-Tacuba, paraba en la iglesia de la Veracruz y seguía hacia la catedral. A la Virgen de los Remedios se acude y se ha acudido para remediar sequías, y eso está vinculado también con la hambruna, obviamente, que conlleva pues la falta de buenas cosechas y así, y también para remediar epidemias, ¿no? Entonces, al final hablaremos un poquito de esta parte de las epidemias, y algo que también es muy interesante es cómo ha habido un desarrollo, ¿no? En las representaciones de Remedios. Primero, pues justamente de su aparición, ¿no? Del momento de su aparición y del hallazgo por parte de Juan Secuautli, justamente a representarla como generala, que es justo el tema, pues un poco de esta ponencia, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Aquí yo les voy a mostrar algunas imágenes de la Virgen de los Remedios sin sus vestimentas, ¿no? En la talla original, y justamente, como les dije al principio, en 2019 yo tuve la oportunidad, una gran oportunidad, gracias a las gestiones pues del clero, de algunos miembros de consejos importantes de la arquidiócesis de Tlalnepantla, y gracias también a la confianza por parte del cardenal Carlos Aguiarretes, que en ese entonces pues era el arzobispo de Tlalnepantla. También estoy muy agradecida con Monseñor Cano por la confianza para también dejarnos, tanto al doctor Pablo Amador como a mí, intervenir la imagen. Entonces, lo que les voy a ir mostrando es un poco cómo la Virgen ha sido transformada, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Entonces, la primera imagen es una fotografía antigua, anterior a 1940, en la que vemos realmente lo deteriorada que se encontraba la Virgen. La Virgen pues tenía muchos daños, sobre todo en el rostro, en las manos, y como podemos ver, en el niño también, ¿no? Igualmente en el rostro. Entonces, hacia 1940, la Virgen se va a restaurar porque coincide con la proclamación pontificia de la Basílica de los Remedios. Entonces, esto es cómo se va a intervenir en ese momento, con los criterios de ese momento, la Virgen de los Remedios. Lo que tenemos es que se va a realizar, digamos, una especie de repolicromado en las encarnaciones, tanto de la Virgen como del niño, sin tocar parte de la zona de las vestimentas, ¿no? De la Virgen. También para este momento es cuando se le va a agregar la perla con la espiguita de oro que tiene el orbe del niño Jesús.
Posteriormente, en la historia de la misma basílica y así, con los diferentes cambios, hacia el 2010 se va a intervenir pues de una manera inadecuada a la Virgen, desgraciadamente. Se van a retirar en este momento todas las intervenciones que habían sido realizadas para los 40, ¿no? Y seguramente anteriormente, y este va a ser el resultado que vamos a tener en esta intervención. Entonces, van a ser intervenciones muy puntuales también en las vestimentas, que obviamente van a cubrir ciertos deterioros, obviamente ocasionados pues por el roce de los vestidos y todo, y todas las encarnaciones van a ser completamente repintadas en este caso. Entonces, como les decía, hacia el 2019, justamente para cumplir los 500 años Nuestra Señora de los Remedios, realizamos la restauración, tanto el doctor Pablo Amador como yo, y este es el resultado final de la restauración. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? El que se haya realizado este proyecto, esta restauración, porque pues nos ha dado como mucho conocimiento de la Virgen, de la verdadera imagen, y eso nos ha permitido pues vincular y encontrar ciertas características interesantes de la pintura de Vizcaínas. Entonces, bueno, aquí les pongo otro ejemplo. Yo desde el 2012 que me encargo de hacer una limpieza periódica de la Virgen en el momento del cambio del vestido, y entonces pues yo la conozco muy bien, ¿no? Conozco bien los deterioros que tiene, las intervenciones, y obviamente pues ahora después de la restauración también ubico perfectamente y estoy al pendiente de cómo está reaccionando pues todas estas intervenciones, ¿no? Que la verdad hasta ahorita todo va bastante bien. Entonces, bueno, nada más es para que se den una idea en estas dos fotografías de el tamaño también que tiene Nuestra Señora de los Remedios, y justamente esto va a ser clave en el momento en el que estamos restaurando la pintura de Vizcaína. Entonces, bueno, aquí nada más es como un dato, ¿no? Para que vean un poco los vestidos que se han hecho últimamente. Este es el del lado izquierdo, el que usó en todo el año como de jubileo, justamente por los 500 años, que fue de 2019 a 2020, y este es el que está usando actualmente. Actualmente el vestido se buscó la inspiración en la pintura de la profesa, que se ubican era justamente el vestido rojo con el manto azul. Entonces se trataron de buscar bordar los mismos diseños fitomorfos en el vestido y túnica, y pues el uso de ciertas piedras y las mismas perlitas, ¿no? Que va teniendo como que se ven en el vestido de la pintura. Entonces, bueno, si entramos ya de lleno a la pintura de la Virgen de los Remedios, al exvoto, como se le ha llamado, pues, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de esta pintura, no? Sabemos que es una pintura encargada, ¿no? Comisionada al pintor José Medina y en 1803. Y entonces, como dice la leyenda aquí abajo de la pintura, que se las leo, en 27 días del mes de abril del año 1813, se asentaron por patriotas y siervas de esta Santísima Señora todas las colegialas del Colegio de Nuestro Padre San Ignacio. Es interesante justamente esta fecha, este momento, porque ¿qué va a pasar con la Virgen de los Remedios en la Guerra de Independencia, ¿no? Pensando como también en toda esta parte de la publicidad, de la misma conferencia que le han estado haciendo desde el mismo museo, es que, bueno, la Virgen de los Remedios jugó un papel importantísimo en el movimiento de independencia. Aumentó mucho su devoción justamente porque se le pidió a ella protección contra el ejército de Hidalgo. Entonces, la Virgen de los Remedios, en la verdadera imagen, en octubre de 1810, sale de la Basílica de los Remedios y es resguardada en la Catedral Metropolitana. Se va a quedar ahí 11 años, hasta 1822, y algo que va a ser clave para la Virgen de los Remedios va a ser
el papel que jugaron las mujeres en su devoción misma, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia de que este colegio de mujeres también se asentara como patriota y siervas de la misma Virgen de los Remedios, la general, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo a la Virgen de los Remedios, no? La vemos representada con su peana, con su ya peana neoclásica, que se va a cambiar la peana que tenía del siglo XVII, que tiene asas y gallones, y pues ya tiene esta peana con la luna, ¿no? Como la vemos aquí. Y algo que va a ser muy interesante justamente es la banda que portan tanto la Virgen como el niño y las espadas, ¿no? Haciendo justamente a esta referencia como de carácter bélico. Pero justamente estas insignias militares se le colocaron a la Virgen en 1808 por las monjas de San Jerónimo, justamente como una especie de solicitar protección ante la invasión napoleónica, ¿no? Entonces, años más tarde, ¿no? Por el movimiento de independencia, se van a aprovechar justamente estas insignias, ¿no? Y tanto así que, como les dije, a la Virgen, la Gachupina también, como era conocida, se le va a llamar la general, la misma, ¿no? Entonces, sabemos que en el bando del 18 de febrero de 1811, expedido por el virrey Francisco Javier Venegas, proclama a la Virgen de los Remedios especial protectora de las armas de este reino. En este momento va a haber una mujer muy importante, justamente se llama Ana Iraeta, viuda de Cosme de Mier, que justamente ella va a solicitar que sea la patrona, ¿no? de todas estas fuerzas contra el movimiento de independencia, y ella va a fundar digamos, una especie de grupo que se llama Patriotas Marianas, en donde van a estar haciendo guardias para asistir a la catedral donde se resguardaba la Virgen en el altar mayor, para estar solicitando su protección de la ciudad y obviamente pues contra los rebeldes, ¿no? Los insurgentes. Entonces, bueno, este es un punto importantísimo y que justamente de ahí viene también el hecho de que se contraponga a la Virgen de los Remedios, que va a ser, digo, de Guadalupe, perdón, que va a ser justamente, pues va a estar siendo la patrona y la representante y en el estandarte mismo, pues de este ejército rebelde, ¿no? Entonces, pues de ahí viene como este punto de las dos guerras, pero bueno, regresamos a la pintura, que es la que nos concierne. Entonces, ¿qué vamos a tener en la pintura de Vizcaíno? Tenemos que hemos logrado localizar estas fotografías. Esta la encuentran ustedes en internet, pero esta justamente yo la encontré en unas tiendas de antigüedades y justamente pues es muy interesante porque coinciden perfectamente con sobre todo los accesorios que está aportando la Virgen de los Remedios. Entonces, tenemos obviamente una coincidencia en las tres imágenes de la peluca, ¿no? Vemos peluca tanto en la Virgen como en el niño, peluca, y también en este caso aquí se alcanza a ver un poco del cabello de la Virgen y el cabello del niño. La corona es exactamente la misma, ¿no? Con estas formas y con estas perlas, ¿no? Coincide a la perfección. Y otro punto también va a ser el rostrillo, ¿no? Que es este círculo, por así decirlo, que rodea el rostro de la Virgen, ¿no? Que lo enmarca. Entonces, cuando se desmonta la pintura, al momento de que se traslada al lugar de la restauración, pues entonces obviamente empezamos a hacer como toda la revisión exhaustiva, el registro fotográfico, ¿no? Y levantamiento de los deterioros. Y entonces encontramos que en la parte del reverso de la pintura encontramos esta inscripción que dice: María Santísima de los Remedios, que se venera en su santuario 3 leguas distante de México, tocada a la original. Entonces ya con esta frase, ¿no? Tenemos como un indicio importantísimo, ¿no? El punto de tocada a la original. Entonces, bueno, al momento de estar realizando la restauración de la Virgen,
Eh, pues justamente en el mismo museo, en la capilla de San Ignacio de Loyola, en el 2018 restauramos la Virgen de Guadalupe, ¿no? Del retablo mismo. Entonces, teniendo los antecedentes de algunos proyectos que ha tenido el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, con respecto a la Virgen de Guadalupe y sus diferentes representaciones, pues en ese momento con la Virgen de Guadalupe lo que decidimos hacer fue realizar una calca, viendo que más o menos las medidas que tenía coincidían con el ayate original, y las comparamos con calcas que se habían hecho de algunas vírgenes de Guadalupe, por ejemplo, de Miguel Cabrera o de Francisco Antonio Vallejo en el Museo del Virreinato, justamente realizadas por este laboratorio. Entonces, al momento de estar restaurando la Virgen de los Remedios de Vizcaínas, a mí me llamó la atención, ¿no? Pensando en esta frase de tocada al original y en la coincidencia de, pues un poco el tamaño, ¿no? Pues en medirla, ¿no? Ver realmente, pues, qué estaba sucediendo con la Virgen de los Remedios de Vizcaínas. Y efectivamente, al momento de medir la Virgen de los Remedios de Vizcaínas, constatamos que mide exactamente 27 centímetros, que es lo que mide la Virgen de los Remedios. Entonces, bueno, este es uno de los hallazgos que les contaba al principio, que es sumamente interesante justamente por esta coincidencia y la vinculación con el término de tocada a la original. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Nada más de la pintura, de un detalle, y hago esta como superposición de remedios en la que realmente sí, pues conserva bastante como de, a lo mejor la mano, sí tiene, la mano derecha tiene una posición diferente, pero en realidad el niño y pues la disposición es bastante similar, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos entrar un poco a que les cuente sobre la restauración de esta pintura. Entonces, bueno, al momento de la aproximación, que ya se había hecho una primera acercamiento, ¿no? Para iniciar el proyecto, pero ahora que la Virgen ya la teníamos en nuestras manos, pues obviamente nos dimos cuenta como de toda la problemática que tenía. Entonces, en realidad, uno de los problemas más fuertes era que el barniz que tenía, los barnices, ya se encontraban oxidados e incluso estaban un poco pasmados, es decir, que se veían un poco como blanquecinos. Entonces, pues obviamente eso se tenía que revertir. Y entonces, obviamente, lo primero a lo que proseguimos fue, además de hacer una limpieza superficial por el reverso y anverso con aspiradora, pues obviamente procedimos a realizar las pruebas pertinentes de limpieza con diferentes disolventes de diversas polaridades, justamente para poder determinar qué disolvente era el que nos iba a funcionar para eliminar estos barnices oxidados, pero sin dañar en lo absoluto la capa pictórica. Entonces, bueno, ya que elegimos el disolvente adecuado, una mezcla, proseguimos a la limpieza y como pueden ver aquí, ¿no? Se alcanza a ver el hisopo con un poco de barniz y justamente pues cómo se van empezando a saturar los colores justamente por el disolvente. Y en esta imagen que les pongo aquí justamente es la mitad limpia en donde vemos cómo se empieza a ganar muchísimo, ¿no? En la parte del texto vemos que es un color un poco más claro, obviamente, se ve menos sucio, menos amarillento, y en la parte de la plana, pues sí se alcanza a ver pues este color como que invita más a pensar que es un dorado, ¿no? Obviamente los azules, el rostro, ¿no? Parte del fondo, pues sí va a tener un cambio evidente, ¿no? Entonces, bueno, además de la cuestión de los barnices, también la pintura tenía algunos problemas, por ejemplo, tenía algunas deformaciones y tenía unas partes del lienzo desprendidas del bastidor. Entonces proseguimos a hacer la devolución de plano con humedad y peso y se adhirió el lienzo que estaba desprendido del bastidor. Nosotras optamos por usar la misma técnica de manufactura, es decir, igual estaba adherido, ¿no? Al ras con cola. Nosotras hicimos exactamente lo mismo, adherimos la tela, el textil, el soporte al bastidor con cola fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue como el resultado y también
después proseguimos obviamente a resanar los pequeños faltantes que tenía. En realidad, como pueden ver aquí en esta fotografía, todas las zonas rojas, que en realidad son muy, muy pocas, son las que son los resanes. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hay que resanar solamente donde está el faltante, dejarlas a nivel, ¿no? Eso lo saben perfectamente mis colegas restauradores, ¿no? Y justo después, solo en esas zonas es donde se va a poner color. Algo que no les conté, perdón, se me pasó de decirles, en la limpieza, es que la Virgen tenía una gran cantidad de excretos de mosca. Sin embargo, al momento de intentar eliminarlas con bisturí, ya estaban demasiado, demasiado agarradas a la capa pictórica, entonces era imposible quitarlas sin dañar la capa pictórica, ¿no? Entonces se pudieron eliminar algunas y otras cuantas no, porque si no iba a ser un daño bastante fuerte a la pintura. Entonces, bueno, ya que hicimos el resane y aplicamos el barniz, proseguimos a la reintegración cromática, ¿no? Que la realizamos muy puntualmente, ¿no? Con mucho cuidado. En este caso estábamos cubriendo justamente estas excretas que ya no salieron con la limpieza y también, obviamente, la parte de los faltantes que ya se encontraban resanados con esta pasta roja, ¿no? Entonces, aquí es importante, ¿no? Como hacer un llamado al uso de materiales estables. Nosotras utilizamos pinturas al barniz aglutinadas con la Aropala 81, que es una resina de urealdehído, que justamente es muy, muy estable, tanto con el paso del tiempo como que se mantiene reversible en disolventes de baja toxicidad. Entonces, consideramos primordial el uso de los mejores materiales para la intervención del patrimonio y sobre todo que sean restauraciones que no caduquen tan pronto, ¿no? Que no sean, que tengan que intervenirse las obras luego, pero que si se tienen que intervenir por cualquier situación, pues pueda ser una intervención reversible, ¿no? Como uno de los criterios, o retratable, ¿no? Que es el término que también que se ha utilizado. Bueno, ya que acabamos la restauración, la reintegración cromática, perdón, proseguimos a la aplicación de un barniz final. En este punto también hago otro llamado en pensar también en barnices que sean estables, que sean reversibles y que pues no se amarilleen a los pocos años, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de volver a trabajar obras que se trabajaron en los 70s, en los 80s. De hecho, apenas platicaba con otras restauradoras, ¿no? Con Desiree Buentellos del Museo Franz Mayer, y platicábamos cómo las intervenciones realmente están durando bien poquito tiempo, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente hago llamado a este uso de barnices muchísimo más estables y que no tengan que ser sustituidos en tan pocos años, ¿no? Porque al final el estar metiendo más disolventes y todo, pues también genera más daño a las mismas pinturas. Entonces, bueno, aquí les coloco yo una comparación del lado izquierdo, una imagen antes de la restauración y del lado derecho una después de la restauración, en donde podemos ver pues el cambio que ha tenido la pintura. En realidad, pues no es un cambio a lo mejor tan fuerte, pero la verdad es que es una cuestión de poder apreciar mejor la imagen, ¿no? Y de estabilizarla justamente por esta cuestión de que estaba pues desprendida de algunas partes del bastidor. Un punto interesante que también, ¿no? Vuelvo como aquí a sonar el timbre para mis compañeros, colegas restauradores, es el hecho de tampoco casarnos con querer dejar las cosas pues exactamente, completamente, por ejemplo, tensas y completamente así, como dirían, ¿no? Con términos de la escuela, como canica chupada, ¿no? Porque en realidad al final muchas veces algunos de los procesos que realizamos afectan más la obra más que pues conservarla para futuras generaciones, ¿no? Entonces, un punto muy importante es como esta obsesión que a veces tenemos de quererlas ver súper tensas, súper lisas, ¿no? Cuando en realidad pues las obras pues siguen estando en el medio en el que, ¿no? En su contexto, en el que hay humedad, cambios de humedad y todo, y pues que el mismo textil sigue pues teniendo movimientos, ¿no? Entonces,
muchas veces se realizan procesos que son irreversibles, como los rentelados a la cera resina, que generan muchísimo más daño y pérdida de información importantísima de las obras y se ganan muy pocas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es ahí un punto también interesante que convendría luego reflexionar entre los colegas, ¿no? Pero bueno, pues les pongo esta comparación, ¿no? Entonces, ¿dónde está la importancia de la Virgen de los Remedios del Museo de las Vizcaínas? Obviamente, en la misma imagen, en su materialidad, en su vinculación con el original, pero también porque justamente es de las pocas representaciones que hay de la Virgen de los Remedios. Tenemos algunas, aquí les puse solamente 3 ejemplos, ya vieron las de la Merced de las Huertas y la de la Profesa, hay por ahí algunas en colecciones particulares o por ejemplo, en el Zodiaco Mariano aparece Remedios, ¿no? Más acompañada de las otras devociones de la Ciudad de México, pero bueno, este es un ejemplo nada más para que vean. Aquí tenemos a Nuestra Señora de los Remedios, representada nada más y nada menos que por Juan Correa, y que fue pintada alrededor de 1700, ¿no? Y que se encuentra en una iglesia navarra, ¿no? En San Pedro de la Rúa. También tenemos, pues, obviamente el ejemplo de Vizcaínas, del que hemos hablado en esta charla, y pues otra representación de Remedios como esta, que es del Museo de la Hispanic Society, ¿no? De la colección que está en Nueva York. Entonces, bueno, es algo interesante, ¿no? Que justamente tengamos un exvoto de una vera efigie, ¿no? Es una vera efigie que está representando tal cual a la Virgen de los Remedios, tocada a la original y del mismo tamaño que la misma Virgen de los Remedios, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más como para concluir un poco, ¿no? Pensando pues en la situación en la que nos encontramos ahora, pues como les conté al inicio, pues Remedios se acudía a ella ante las pandemias, ante las epidemias. Entonces, bueno, en este momento de tanta enfermedad y muerte en la que estamos viviendo, pues conviene pues seguir acudiendo a ella, ¿no? Les pongo algunas imágenes. Esta es una fotografía antigua en donde vemos también pues su carácter milagroso con todos estos milagritos que tenía colgados del mismo vestido, ¿no? Y que eso se constata en el estado mismo de conservación que tiene la Virgen, porque justamente al momento de hacer la restauración encontramos muchos daños como rasguñitos de alfileres y seguramente de seguritos, pues de todos estos milagritos que en algún momento tuvo la Virgen. La Virgen sale a procesión, como podemos ver aquí, y como acaba de pasar en su fiesta el 1 de septiembre, baja solamente al ángel. Pero un momento que fue muy importante para, obviamente, la devoción de la Virgen fue cuando el año pasado el rector de entonces de la Basílica, Monseñor Francisco Cano, pues realizó este acto de devoción en el que subió a la azotea de la basílica y desde la misma azotea, pues él realizó una bendición hacia toda la ciudad de México y parte del Estado de México, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos con este punto, ¿no? Con la importancia del culto de la Virgen de los Remedios. Y bueno, pues obviamente le agradezco muchísimo a Lisette Armenta, directora de museo, a todos ustedes por habernos escuchado y bueno, pues quedo atenta para cualquier duda, comentario o situación que tengan. Muchas gracias.